Bueno, en el video de hoy vamos a ver lo que son los objetos, o mejor conocidos como objects en inglés. Los objetos en JavaScript, como ya lo mencioné varias veces, son una parte clave, ya que en JavaScript prácticamente todo es un objeto, ¿sí? Si bien JavaScript es un lenguaje funcional, también es un lenguaje orientado a objetos, entonces es bueno un poco entender eh, algunas de las características que ellos tienen, ¿no? Para crear un objeto en JavaScript eh, se puede usar la sintaxis literal, ¿sí? Donde colocamos entre llaves, parecido como decíamos con los arrays, nada más que estas son llaves. Y el objeto, ¿sí? Para los que no saben, es un par clave-valor, como se dice, donde podemos poner, primero se pone la clave, dos puntos y el valor que vamos a poner. Entonces podemos poner Juan, ¿sí? Edad de 30 y ciudad Madrid. ¿Sí? Los valores que pueden tener las propiedades de los objetos, al igual que con los arrays, pueden ser cualquier valor JavaScript, ¿sí? No solamente los valores primitivos, sino también, por ejemplo, eh, pueden ser otro objeto, ¿sí? Que sea calle, eh, hora, número, ¿sí? Entonces, pueden ver que acá hay un objeto que va a estar en la propiedad dirección de la persona. Y también podemos tener eh, por ejemplo, sería educación, no sé, como para poner un ejemplo de un array. Y este podría ser primaria, secundaria, universitaria. Entonces acá tengo un ejemplo de un objeto persona que se ha definido con la sintaxis literal. Si lo vemos en el browser, podremos ver que el browser nos muestra cómo está el objeto, las distintas propiedades, nos puede permitir colapsar o eh, expandir o colapsar las propiedades que son objetos o arrays, ¿sí? Y bueno, como esto nos permite tener estructuras obviamente mucho más recursivas, cada objeto puede tener objetos más adentro y otros objetos adelante también. Asimismo, como ya venimos viendo, podríamos tener eh, una función de, pongámosle mostrar, que también puede ser parte del objeto persona, ¿sí? Y nosotros podríamos acá ejecutar, por ejemplo, un console.log. Ahora mi nombre es mi nombre y mi edad. Ahora aquí se comienza a utilizar lo que sería la palabra clave this, ¿sí? Que al estar definida esta función como una función de una propiedad de la persona, this hace referencia al objeto persona, por lo tanto, cuando usamos la notación this.nombre, ¿sí? Estamos accediendo a las propiedades de la persona. Algo que no había mencionado anteriormente, que si nosotros queremos acceder a una propiedad específica de la persona, podemos usar la notación con el punto, o también similar al array, podemos acceder con el nombre, con un string, ¿sí? Eh, Cuando no sabemos, quizás no tenemos tipado las propiedades, o en el caso de, por ejemplo, que tengan full name, que tengan alguna propiedad con un nombre, con un string que no pueda ser válido. Normalmente lo que se hace es usar esta notación. De esta manera, nosotros podemos poner, ¿sí? Propiedades con caracteres especiales. Por ejemplo, acá full name, ¿sí? Puede ocurrirle a usted que por los datos que vienen desde un backend o algo tengan esta estructura, se puede usar esta notación para poder poner un nombre de este tipo. En realidad puede ponerse de esta manera, o inclusive ustedes podrían definirlo con el nombre de una variable. Por ejemplo, podemos usar un nombre, piedad,
dinámica. Y entonces acá ustedes podrían usar propiedad dinámica y asignarle un valor, ¿no? Entonces, cuando al tener este tipo de propiedades, donde no podemos usar la rotación de puntos, podemos recurrir a los corchetes también, ¿sí? No sea con nosotros con edad, pero sino, por ejemplo, con full nombre. O si quisiéramos acceder, por ejemplo, ¿sí? A persona.propiedad dinámica y usamos propiedad dinámica. Y refrescamos, vemos que tenemos Madrid, Juan Madrid y dinámica, ¿sí? Las propiedades que hemos agregado al final. Entonces, de la misma manera, a la palabra clave dice referirse al objeto persona que está definido, se puede usar la notación para acceder al nombre, edad, y también podríamos usar la connotación con corchetes para acceder a las otras propiedades que también están. También, si nosotros entonces podemos ejecutar esta función, ¿sí? Mostrar. Sí, como habíamos visto quizás antes, cuando tenemos una función definida, lo que se hace es poner las paréntesis. Obviamente, si tuviese argumentos, se los colocarían acá, pero al colocar los paréntesis, lo que está indicando es que se ejecute la función que está en esta propiedad. Y podemos ver que, hola, mi nombre es Juan y tengo 30 años. Entonces, esta es la sintaxis de declaración de objetos literal que se utiliza para declarar objetos en JavaScript. Ahora vamos a ver lo que sería con una función constructora, que por ahí nos permite otros usos. La sintaxis con función constructora, ¿sí? Como habíamos visto ya antes en JavaScript, las funciones son, son, em, son objetos, por lo tanto, nosotros podríamos, lo que se puede hacer es, por ejemplo, setear, es decir, de esta manera lo que se define es crear como una especie de molde del objeto que nosotros queremos tener. Entonces se la puede reutilizar varias veces para crear varios objetos, o por dicho, instancias del objeto persona, de la clase persona, como sería, ¿no?, que correctamente es utilizado el nombre, ¿no?, en programación orientada a objetos. Entonces tenemos nombre igual a nombre que se pasa como parámetro. This, ¿verdad? Si se fijan bien, acá usaron la palabra this para asignar, ¿no?, los valores iniciales para las propiedades de la persona. Y de esta manera también podemos definir cuáles son las propiedades que va a tener la persona. Como habíamos dicho, this se refiere al objeto en el cual está definido, al objeto que se está definiendo. Entonces, al ser persona, la función persona un objeto, this hace referencia a sus propiedades. Y como también venimos viendo, cuando nosotros tenemos un objeto, por ejemplo, el objeto persona que habíamos creado antes, si nosotros tuviésemos un objeto cualquiera vacío, no nos detiene que nosotros podamos hacer más adelante algo como esto y definirle cualquier propiedad a este objeto. A lo que me refiero es que, más allá del valor inicial que uno le puede poner a las propiedades, este objeto no es estricto, no es inmutable, sino que uno le puede seguir agregando o eliminando inclusive las propiedades que ya tiene de esta manera. Entonces, aprovechando esa capacidad, es que nosotros, utilizando la propiedad is, podemos agregar, ¿no?, distintas propiedades a lo que sería el objeto persona. Y también tenemos, como habíamos dicho, la posibilidad de agregar una función, ¿sí?, que nos permita mostrar. Acá de nuevo, this se va a referir a el objeto donde está definido la persona. La manera de crear luego, ¿sí?, instancias de esta persona, entonces es, creamos una persona 1, creamos una variable, se usa la palabra clave new, ¿sí?, y se pasa entre paréntesis Juan, la edad es de 30, habíamos visto, perdón, me falta un espacio, y ponemos que vive en Buenos Aires.
Entonces, de esta manera tenemos la persona 1 y de esta manera esta notación nos va a crear en esta persona un objeto que tenga con esta estructura, pero obviamente con solamente estas 4 propiedades. Y yo puedo agarrar ese persona 1 punto mostrar. Entonces se ejecutará la función. De la misma forma, yo puedo crear otra instancia. A ver, vamos a copiar y pegar. Vamos a llamar persona 2. Le vamos a llamar María, de 25, y que sea de Córdoba. Y vamos a mostrar a María. Entonces vemos que los dos console logs son diferentes. En el primero es el de Juan y el de la persona 1 y el de la persona 2. Entonces de esta manera nosotros podríamos, si tenemos la necesidad de tener una estructura de datos y un molde, queremos crear este molde con las propiedades que se van a necesitar, la manera de inicializarse, entonces podemos crear este molde y luego inicializar y crear cuantas instancias necesitemos en nuestro código. Por último, la siguiente forma que se puede utilizar es utilizando clases. Esta es más conveniente y parecida, ¿sí?, a la programación orientada a objetos, pero este funciona solamente a partir de la versión de JavaScript de la ES6. Este nos permite definir clases usando la palabra clave class, usar un constructor. De la misma manera que en cualquier lenguaje de programación de objetos, este constructor puede recibir los parámetros, ¿sí? Y como habíamos hecho un poco en la función anterior, podemos definir usando la palabra clave this, ¿sí?, las propiedades que va a tener nuestra persona. La diferencia es que, por ejemplo, ahora si yo coloco una propiedad, un método que quisiera, o cualquier otra propiedad que quisiera setear dentro de la propiedad, por ejemplo, mostrar que sea una función, esta función se puede colocar de esta manera directamente sin utilizar la palabra clave this. La palabra clave this se usa normalmente en el constructor o dentro de las funciones que estén definidas en la clase. Si refresco, podemos ver que los valores siguen igual, la manera de instanciar es la misma que con las funciones. Sí, y lo bueno de esto es que, por ejemplo, yo podría tener quizás otra propiedad que sea educación, como habíamos visto. Inclusive la podríamos tener inicializada dentro de nuestro objeto, ¿sí? Y podríamos decir algo como mostrar, ¿no? Y podemos decir algo así, this educación. Entonces, de esta manera yo podría, por ejemplo, tener algo como esto. Y vemos para la persona 1 cuál es la educación. Entonces, sí, ya no es necesario la sintaxis utilizando el is, es mucho más clara, mucho más parecido, como dije al principio, a los lenguajes de orientación a objetos. Y bueno, obviamente estos métodos que nosotros tenemos acá también podrían utilizarse, si bien podríamos setear en persona 1 ciudad, ¿sí?, las propiedades de la persona o modificarlas, también podemos usar métodos que modifiquen estas propiedades internamente con lógica que ustedes tengan para crear. De esa manera podrían crear métodos que validen, ¿no?, el acceso a estas propiedades y que se seteen con valores correctos. Entonces, de estas 3 formas se puede acceder, ¿no?, se puede crear, perdón, los objetos y instanciarlos en estos casos. Bueno, de esta forma, la forma con sintaxis, estamos creando una instancia directamente. Lo malo de esta es que quizás no nos permite crear instancias nuevas del mismo objeto. Ahora vamos a volver un poco hacia atrás, ¿sí? Vamos a borrar estos ejemplos que teníamos aquí y vamos a mostrar algunas cuestiones de manejo de objetos que les pueden ser muy útiles y que seguramente van a encontrar en ejemplos de códigos que encuentren online y para que no les sorprenda por ahí las sintaxis nuevas. Hay algo que se llama shorthand, que es una nueva característica que tiene JavaScript desde la versión SMA6.
que nos permite tener este tipo de notación, ¿sí? Como nosotros habíamos dicho, la sintaxis literal para definir un objeto nos permite crear el objeto, colocarlo entre llaves y poner la clave y el valor. Pero también podemos hacer esta forma que es más resumida, donde seteamos, utilizamos, si tenemos variables, ¿sí? Con valores, ¿sí? Esto también es algo que no lo vimos recién en el ejemplo, pero cuando tenemos un objeto, a las propiedades de este objeto, ¿sí? Como veíamos recién, decíamos que, por ejemplo, acá podría tener z, podrían tener distintos valores para esta clave, pero también podrían ser quizás otras variables. Entonces, en lugar de setear, ¿sí? No, las propiedades se seteaban de esta manera. La versión shorthand es esta, que quiere decir a shorthand es que básicamente nos permite crear el objeto y las propiedades se van a llamar igual que las variables que le estamos pasando, que estamos colocando en el objeto. Entonces, esto que estamos viendo acá sería el equivalente, ¿sí? A hacer algo como esto, ¿sí? De esta manera, si se fijan bien, es bastante práctico, ya que normalmente ustedes en el código van a crear variables con los nombres, las propiedades que quieren asignar al objeto, entonces se ahorran y es mucho más limpia la estructura de la sintaxis que se muestra del objeto en la pantalla. Y también brinda algunas otras posibilidades, como por ejemplo cuando hablamos de las declaraciones de funciones, que nosotros creábamos como mostrar, ¿sí? Si se acuerdan bien, y la función. Pero con el shorthand, nosotros entonces nos podemos ahorrar esto y podemos decir algo como mostrar de esta manera. Y así, por ejemplo, perdón, se me está ocupando la palabra function, que hace que nos muestre el error de sintaxis. Colocando mostrar y ya directamente las llaves, de esta manera ya estamos diciéndole que, por ejemplo, que esa propiedad va a ser una función. Entonces, no hace falta escribir mostrar dos puntos y la creación de la función, sino directamente colocar la función y esta ya se va a tomar como una propiedad del objeto en cuestión, ¿no? Entonces, ahí. Y esto después nos permite a nosotros hacer algo como objeto mostrar. Y tenemos los valores de las variables. Entonces, shorthand es bastante útil. Se ve mucho últimamente, ¿sí? Normalmente los ejemplos de código y código que ustedes ven de otros desarrolladores se van a encontrar con esta notación. Es importante que la conozcan y sepan usarla, aparte que la utilicen porque de verdad es muy útil y se va a esperar para tener un código mucho más limpio. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el video de objetos. En el próximo video vamos a hablar un poco específico de lo que son las clases, que son algo nuevo en la SMA6, relativamente nuevo, para ver algunos detalles de lo mismo que va a ser útil, en especial si piensan comenzar a trabajar con Node o en especial con TypeScript, que también hereda muchas de estas novedades. Nos vemos en el próximo video.